del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Vamos ahora en esta clase a explicar el aspecto objetivo y si da tiempo también el aspecto subjetivo de la liturgia. Ya hemos dicho algo, pero para abundar más. Nos dice el Concilio Vaticano II: la sacralidad de la liturgia viene de que se une la Iglesia terrena al culto de la Iglesia triunfante, de los ángeles y los santos, a Dios. Dice la Sacrosanctum Concilium número 10 del Vaticano II que la liturgia es el culmen de la acción de la Iglesia y la fuente de toda su fuerza. Es decir, en cuanto fuente es santificación para los hombres y en cuanto culmen o fin es para la gloria de Dios. O sea, la liturgia es lo más grande, lo más alto que tiene la Iglesia. Por eso los fieles tienen que ser fieles, diríamos, redundo la palabra, tienen que ser fieles a las rúbricas, que es el aspecto objetivo, para que se produzca un mayor fruto en el aspecto subjetivo, que es la participación consciente, activa y fructuosa de los fieles. O sea, el ser fiel a las normas hace que esté más preparado y pueda disfrutar más del fruto de la liturgia internamente para la santificación de la Iglesia. Voy a leer aquí unas frases que tengo sobre la conexión de la liturgia terrestre con la liturgia del cielo, del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1136 al 1139. Dice: la liturgia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya más allá de los signos de la liturgia del cielo. Liturgia del cielo según el Apocalipsis: Dios sentado en el trono, el Cordero Cristo inmolado, crucificado y de pie resucitado, único sacerdote del santuario verdadero. El río de vida que sale del trono es el Espíritu Santo. Y en otro número del Catecismo dice: participan de esta liturgia celestial, recapitulados en Cristo los ángeles, toda la creación, los servidores de la antigua y de la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios, en particular los mártires y la Madre de Dios y una muchedumbre inmensa. Todo esto está en el Apocalipsis, ¿no? Pone las citas. Y el último número que iba a citar del Catecismo: en esta liturgia eterna el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos. Bueno, vamos a empezar con el aspecto objetivo.
En la liturgia hay signos tomados del mundo natural, por ejemplo la noche, en la vigilia pascual, del mundo social, por ejemplo el partir el pan, de la antigua alianza, por ejemplo la unción, y signos propios de Cristo y de la Iglesia. Los principales signos son palabras, por ejemplo las lecturas, gestos y movimientos, por ejemplo estar de pie, de rodillas o sentados. Las procesiones, por ejemplo, son un símbolo de nuestra peregrinación por este mundo hacia el reino de los cielos. También hay signos que son elementos naturales, por ejemplo el pan, el vino y el aceite. También las personas son signos, por ejemplo el sacerdote que preside la asamblea litúrgica, los fieles, es signo del cuerpo místico de Cristo, e incluso también hay signos en el arte, por ejemplo en el canto y en la arquitectura. Estos signos pueden ser signos litúrgicos, pueden ser de derecho divino y de derecho eclesiástico. Los de derecho divino son los que están en la divina revelación, por ejemplo en la Biblia. A ver, ¿qué signo se les ocurre, signo litúrgico que esté en la Sagrada Biblia, en el Nuevo Testamento en concreto? El agua del bautismo. El agua del bautismo, por ejemplo. Y un signo eclesiástico que no está en la Sagrada Escritura, en la revelación, sino que lo ha puesto la Iglesia, pues por ejemplo el ponerme yo los ornamentos para la misa, ¿no? Eso no está en la Sagrada Escritura, eso es de derecho eclesiástico. Entonces, yo les pregunto, los signos de derecho divino, como pueden ser las palabras de la consagración de la misa, eso es de derecho divino, como por ejemplo el agua del bautismo, por ejemplo el óleo para la unción de enfermos, también es de derecho divino. Los signos de derecho divino, ¿los puede cambiar la Iglesia? No los puede cambiar, no tiene poder para cambiarlos. La Iglesia no podría decir, bueno, pues determino que a partir de ahora la fórmula de la consagración de la Santa Misa va a ser tomad y comed, que esto es mi signo de redención que se ofrece por vosotros. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que eso sería una consagración válida? No. Entonces, no lo puede cambiar la Iglesia. Y de hecho, la Iglesia, la verdadera, nunca lo va a cambiar porque Jesucristo hizo la promesa de que el infierno nunca iba a prevalecer sobre ella. Y los signos de derecho eclesiástico, ¿los puede cambiar la Iglesia? Sí. Sí que puede. Aunque a algunos les pueda chocar, pero sí que puede. Y quien más puede es precisamente el Papa, que es el que tiene el cargo que tiene más poder en la Iglesia. El Papa tiene más autoridad que el resto de todos los obispos juntos. Es tanto así que si todos los obispos juntos se reúnen en un concilio y no lo aprueba el Papa, ese concilio no vale. Fíjense. Y esto es muy actual. ¿Por qué? Porque no sé si habrán escuchado que el Papa ha lanzado un motu propio, o sea, un documento en que dice que la misa tridentina ya no la puede celebrar ningún sacerdote sin permiso del obispo. No sé si han oído algo de eso. Sí. Algunos sí, ¿verdad? Eso ha causado un revuelo muy grande, ¿no? Incluso en medios de comunicación profanos ha salido, ¿no? Entonces, ha habido dos reacciones entre los que les gusta la misa tridentina y la escuchan. Ha habido dos reacciones ante eso, ¿no? De que el Papa haya restringido mucho la celebración de la misa tridentina. Antes de este documento, cualquier sacerdote la podía celebrar sin permiso especial. Ahora no, ahora se necesita permiso del obispo. Entonces, ha habido dos reacciones. Unos que dicen, el Papa no puede hacer eso. La Iglesia tridentina tiene muchísimos siglos de
de historia y ningún papa la puede quitar. No, eso no se puede. Así que no aceptamos el documento. Y luego ha habido otro grupo, yo creo que es el mayoritario de los que les gusta la misa tridentina, que ha dicho, bueno, nos duele el documento, no nos gusta, pero lo aceptamos porque el Papa es el Papa, ¿no? Queremos obedecer y lo aceptamos, ¿no? Entonces, aquí se ve que el Papa puede cambiar signos de derecho eclesiástico, aunque sea una misa entera, y puede decir, pues ahora ya no es expresión de la ley, de la lex orandi de la Iglesia del rito latino, solamente la de Pablo VI. Sí. ¿Y se sabe por qué el Papa ha tomado esa determinación? Sí, lo dice en el mismo documento. Es que en un anterior documento del Papa Benedicto XVI, en el año 2007, dio este permiso para que todos los sacerdotes pudieran celebrar la Santa Misa sin ningún permiso especial, para procurar la unión de la Iglesia entre los que les gusta la misa tridentina y los que les gusta la misa de Pablo VI. O sea, se buscaba ir como que la unión, ¿no? Dejar libertad, pues para que nadie se sintiera coartado y escogiera lo que más le ayudara. Lo que pasa es que a lo largo de estos 7-8 años, desde el 2007 hasta hoy, han pasado 14 años. En estos 14 años resulta que no ha habido ese fruto como se deseaba de unión en la Iglesia, sino que parece que ha habido más separación. Y los que les gusta la misa tridentina, a veces pues como que han empezado ahí a reagruparse, muchos de ellos, no todos, pero muchos, como diciendo el Concilio Vaticano II no vale, la misa de Pablo VI es protestante, el Papa Francisco no es Papa, han empezado a decir cosas de esas, ¿no? No todos, pero muchos, y a mí me ha tocado verlo, ¿no? Y discutir con ellos. Entonces el Papa Francisco, después de 14 años, ha mandado una encuesta a todos los obispos del mundo diciendo, a ver, ¿cuáles son los resultados prácticos en el pueblo de Dios de esto de dejar libertad con la misa tridentina? Y la mayor parte de los obispos ha respondido diciendo que ha creado más desunión todavía, que el efecto que se intentaba con el motu propio de Benedicto XVI no ha tenido su efecto bueno, sino que ha sido ocasión de que hubiera más división todavía. Y entonces el Papa Francisco ha dicho, bueno, pues quito el documento de hace 14 años de Benedicto XVI, lo quito. Y ya a partir de ahora solamente se puede celebrar la misa de Pablo VI y la tridentina, bueno, que cada uno acuda al obispo y se las arregle. Ha sido esa la razón, porque parece ser que incluso algunos sacerdotes de misa tridentina pues han ido confundiendo a los fieles en ese aspecto. Bueno, pues ahí está la cosa. Entonces, por ejemplo, yo he celebrado bastantes veces la misa tridentina. Normalmente celebro del Pablo VI, pero la he celebrado muchas veces la tridentina. Bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues aceptarlo, ¿no? Y también hay otros sacerdotes en Lumen Dei que celebran la misa tridentina, pues tienen que aceptarlo. Luego están opiniones, ¿no? Que eso no es malo, el opinar. Dice, bueno, pues es que ha sido un poco tajante, ¿no? El Papa, es un poco duro, ¿no? Y así de repente, ¿no? Pues, vamos, yo no hubiera hecho así la cosa, pero bueno, hay que obedecer, es el Papa. Y puede hacerlo porque los signos de la misa tridentina son de derecho eclesiástico. Y lo que tiene la misa tridentina de derecho divino lo tiene también la misa de Pablo VI. Por lo tanto, el Papa lo puede hacer, aunque a algunos no les guste. Por ejemplo, aquí en Asturias hay un sacerdote que está celebrando a un grupo, no sé si todos los días o por lo menos los domingos, a un grupo nutrido de misa tridentina. Ha pedido permiso a Monseñor Jesús Sanz y le ha dado permiso para que siga celebrando la misa a ese grupo. Y sigue habiendo misa tridentina ahí. Creo que es en latín. Sí. Y de espaldas. ¿Y hay infieles que todavía quieren la misa en latín? Sí. Pero no solamente en latín, sino que es con otros signos.
O sea, no sé si alguna de ustedes, las más mayores, se acordarán de la misa tridentina. ¿Se acuerda que era en silencio? El sacerdote decía casi todo en silencio, de espaldas al pueblo, hacía muchas cruces, muchas genuflexiones. Las más mayores se acordarán. A usted también, ¿no? ¿Se acuerda? Ve, pues eso es la misa tridentina. Y la hace de espaldas al pueblo. De espaldas al público, sí. Ahora Sí. también el sacerdote. Claro. De espaldas al pueblo. Claro, la tridentina que han conocido de niñas, esa es la que siguen celebrando muchos sacerdotes, claro. Y la que el Papa Francisco ha dicho, pues ahora ya no hay permiso. Tienen que ir al obispo si quieren celebrarla. Aunque de suyo, la misa de Pablo VI se puede celebrar de espaldas al pueblo, no está prohibido. Incluso en alguna edición del misal romano está previsto que el sacerdote en algunos momentos se vuelve al pueblo para saludarlo, por lo tanto se supone que celebra de espaldas al pueblo. Lo que pasa es que a veces la interpretación de la liturgia no es muy fiel con las mismas rúbricas, ¿no? Y entonces eso ha ido evolucionando y al final pues ha quedado así, cara al pueblo, pero no sería contra las rúbricas el que yo celebre la misa de Pablo VI de espaldas, y lo he hecho muchas veces. No sería contra las rúbricas. Bueno, pues esto era respecto a esto que estaba muy actual, ¿no? Dando vueltas ahí por los medios de comunicación, pues para explicarles. Luego, la reforma litúrgica que ha sido después del Concilio Vaticano II, que ha sido de sacramentos, sacramentales, bendicional, de todo, ha habido una reforma litúrgica, ha sido siempre en lo que era de derecho eclesiástico, nunca en lo que era de derecho divino, que la Iglesia no lo puede cambiar. Sí. El derecho divino en la consagración, esa frase que cambiaron de muchos, de todos por muchos. Sí, en realidad no la cambió, eso lo cambió el Papa Benedicto XVI. Lo que pasa es que en realidad no fue un cambio, lo que pasa es que estaba mal traducido del latín. O sea, en el latín decía pro multis, y a alguien se le ocurrió poner en la edición castellana por todos los hombres. Pero ahí no dice por todos los hombres, en latín dice pro multis, por muchos. Por lo tanto, no es que la Iglesia cambió el por todos los hombres por muchos, sino lo que hizo es, por favor, traduzcan bien, que el original latín está por muchos, no dice nada de todos los hombres. Aunque el decir por todos los hombres no afecta la validez, porque lo que es esencial en la fórmula de la consagración es: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Eso es lo que no se puede variar. Todo lo demás que está alrededor no afecta la validez, ¿no? Por ejemplo, si uno dijera: tomad todos de él, y quita el comed, tomad todos de él, y luego dice: esto es mi cuerpo, consagra de verdad, aunque haya quitado el verbo comer, porque la frase, como digo, es: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Ese es lo esencial que no se puede cambiar. Si yo dijera en la misa: esto significa mi cuerpo, ¿sería válido? No. Pues atentos, no vaya a ser que algún cura de repente diga algo así. Pues todo es posible hoy día, todo es posible. Tiene que estar así, como cuando uno se confiesa. A mí me ha pasado en Lima, que ya me habían contado que hay sacerdotes que no dicen la fórmula de la absolución. Dios es muy bueno, no te preocupes, todo va bien, arrepiéntete. Y no dicen: yo te absolvo de tus pecados. Entonces yo una vez me pasó que pedí confesión a un sacerdote, le dije mis pecados y empieza a hablarme, ya no me acuerdo ni lo que me dijo, yo estaba bien atento ahí con el oído. No me dijo la fórmula de absolución, no me la dijo. Pues bueno, no tenía pecado grave, pero de todas maneras yo quería confesarme bien, o sea, válidamente, y me fui a otro sacerdote que sí que me dijo la fórmula de la absolución. Padre, perdón,
¿Qué más signos hay de derecho divino además de las palabras de la consagración? Sí, por ejemplo, el agua del bautismo, el aceite de la unción de los enfermos. Hay pocos, hay pocos. Jesucristo ha dado mucha libertad a la Iglesia para que ponga todo lo demás. Claro, la fórmula del bautismo también es de derecho divino porque está en el Evangelio. Bautizad a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero es poco, o sea, casi todo lo demás es de derecho eclesiástico. Entonces, claro, como hay signos de derecho eclesiástico que pueden cambiar o evolucionar, entonces, a partir, o sea, antes del edicto de Milán que dio libertad a la Iglesia en el año 313, el de Constantino, antes de eso, cuando la Iglesia estaba perseguida, tenían unos ritos litúrgicos muy sencillitos y muy cortitos y muy sencillitos, ¿no? A lo mejor es por eso, porque tenían que hacer las cosas un poco rápido, porque se la jugaban si les pillaban, ¿no? Entonces vino el edicto de Milán, se pueden reunir libremente los obispos de la Iglesia y ya empiezan a escribir. Bueno, hasta ahora se hacían las cosas muy rápido y así, y muy a la improvisación, pero ahora que podemos reunirnos y pensar las cosas bien, vamos a hacer las cosas un poquito más solemnes, ¿no? Entonces empezaron a escribir ya la liturgia, ¿no? A partir de la libertad que dio Constantino a la Iglesia. Y entonces a partir de ahí, del 313, empiezan a salir, como la Iglesia ya estaba extendida por muchas partes, imagínense, ya estaba en Asia, en África, en Europa. Entonces empiezan a salir ritos distintos, porque en un sitio los obispos deciden un tipo de liturgia y en otro sitio lejano los obispos se reúnen y ponen otro tipo de liturgia. Y claro, como no había ni teléfono ni internet para que se pusieran todos de acuerdo, sino que imagínense, a lo mejor tardaban meses en ir de una punta a otra de donde estaba la Iglesia, entonces salieron distintos ritos de la Iglesia. Entonces está el más extenso, que es el rito latino, que es el que pertenecemos nosotros, y la inmensa mayoría de la Iglesia es de rito latino, pero luego también están los de rito bizantino. En realidad hay 21 ritos en la Iglesia Católica, 21, o sea, cada uno con su misa. Por ejemplo, los ortodoxos griegos pues la tienen, diríamos, en griego, en fin, muchas liturgias distintas. Y la Iglesia aprueba e incluso promueve y acepta y está de acuerdo con toda esa riqueza de variedad de ritos litúrgicos. Por ejemplo, aquí he anotado que está el rito latino, el bizantino, el alejandrino copto, el siríaco, el armenio, el maronita y el caldeo, todos esos. Y esos se subdividen también. Y el Siro-Malabar. ¿Ve? Sí. Eso tiene alguno de aquí de Siro-Malabar. ¿Ve? ¿Ustedes han asistido a misa Siro-Malabar? Ya, pues ya ven, es distinta de la de Pablo VI, ¿no? Distinta. Que en realidad la de Pablo VI se tendría que llamar más bien Novus Ordo, se llama así, porque Pablo VI es el Papa de toda la Iglesia, también de los indios y de los americanos y de todo, ¿no? La liturgia romana, es decir, la de rito latino, se impone cada vez más a partir de la segunda mitad de la Edad Media, ¿no? Por ahí en el siglo XV, XVI ya cada vez va ganando más terreno y algunas liturgias que había en Europa pues se van perdiendo. Ahora vamos a ver el papel del sacerdote y de la asamblea en la liturgia. Toda la celebración litúrgica es acción de toda la Iglesia. El sacerdote tiene la presidencia litúrgica en 2 movimientos. Esto lo voy a borrar porque ya he cambiado de tema. Entonces, el sacerdote en 2 movimientos preside la Iglesia, que es primero frente a la Iglesia
frente a la Iglesia como pastor que la dirige de parte de Dios y hacia Dios. Es decir, el sacerdote representa a Jesucristo en la asamblea, ¿no? Frente a la Iglesia se pone como el esposo de la Iglesia, representante del esposo de la Iglesia. Esta es la razón teológica por qué la mujer no puede ser sacerdote. Porque como el sacerdote representa al esposo de la Iglesia, precisamente por eso no puede ser mujer. No es por ninguna otra razón cultural, ni porque la mujer no tenga cualidades, no es eso. Es por esa razón teológica, ¿no? Entonces, frente a la Iglesia, el sacerdote representa a Jesucristo ante la Iglesia. Por ejemplo, en el caso de la consagración, el sacerdote está representando ahí a Jesucristo, de una manera más que nunca, ¿no? En la consagración. Y el segundo movimiento es dentro de la Iglesia. Es decir, el sacerdote en la asamblea representa a la vez a toda la asamblea junta para ofrecer el sacrificio a Dios. O sea, representa a la Iglesia. Frente a la Iglesia representa a Cristo. Y dentro de la Iglesia representa a la Iglesia para, diríamos, ofrecer el sacrificio de la Iglesia a Dios. Pero en realidad no son dos movimientos totalmente distintos, porque el sacerdote, precisamente por representar a Jesucristo, a la vez representa a toda la Iglesia, porque es cabeza de esa Iglesia. Entonces, están ustedes que quieren ofrecer su sacrificio, el sacrificio de su vida, de sus oraciones. Entonces, todo eso, yo en la asamblea, por ejemplo en la misa, yo le pongo la cabeza de Cristo a toda la vida y sacrificio que hacen ustedes y quieren ofrecer a Dios. Pues yo, el sacerdote, les pone a toda esa vida que tienen ustedes y todo ese sacrificio que tienen ustedes como Iglesia, le pongo la cabeza de Cristo. Y así, con la cabeza de Cristo y junto con la asamblea, ofrezco ese sacrificio a Dios Padre. Eso es lo que hace el sacerdote. Por eso el sacerdote actúa in persona Christi. Es una palabra latina que significa que Jesucristo, diríamos que posee sacramentalmente al sacerdote en la acción litúrgica. Lo posee. Diríamos que es como si Jesucristo dijera las palabras del sacerdote en la asamblea. El sacerdote es representante de dos, de Cristo y de su esposa. Es lo que les acabo de explicar. Por eso el sacerdote es pontífice en cuanto que representa a Jesucristo y mediador. La liturgia tiene como, la liturgia es primero una obra de Dios, No es una obra del hombre que se pone a escribir, ahora vamos a celebrar la misa así, y empieza a escribir. No. En el fondo, la liturgia es una obra de Dios que le da al hombre para que el hombre rece como Dios quiere. Me explico. Ustedes pues tienen sus oraciones privadas, y yo también, ¿no? Y Dios es misericordioso y las escucha. Pero Dios dice, no, es que como ellos son criaturas, nunca van a hacer una oración que sea perfecta. Pues yo les voy a dar una oración poniéndole por cabeza a mi hijo para que esa oración unánime, rezando todos a la vez esa misma oración, sea perfecta y totalmente de mi agrado. Entonces, esa donación de esa oración perfecta es la liturgia. Es un don.
no es una construcción humana. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que la liturgia, como es un don, la tengo que recibir como se me da, sin manipularla. No puedo yo, diríamos, recibir una obra literaria del autor, del escritor, recibo la obra literaria y yo empiezo a retocarla. Bueno, capítulo primero, este párrafo no me gusta. No, eso no puedo hacerlo, porque estoy despreciando al autor de ese libro. Si el autor de ese libro me dedica un libro a mí para que yo lo lea, yo tengo que leer el libro que ha escrito él. No puedo yo empezar a retocar ese libro y hacer una mezcla de libro con lo que yo me gusta, porque ya le estoy despreciando a él. Lo mismo pasa con la liturgia. Dios me da la liturgia, ya hecha, a través de la Iglesia, pero me la da. Esto va a ser oración pública de toda la Iglesia entera, con Cristo con cabeza. Y por lo tanto me va a agradar más que nada. Toma, me la da a mí, y yo tengo que leer las rúbricas y decir, esto lo tengo que cumplir para que sea la oración que Dios quiere, la que me ha dado. Pero si yo empiezo a decir, no, pues libertad, no empiezo a hacer mi capo un ensayo aquí, cambiar todo lo que yo quiera, entonces estoy despreciando a Dios, retocando esa liturgia, y en cierto sentido pues hasta estoy pecando. Algunos ponen por encima de este respeto al don de Dios de la liturgia y a las rúbricas, ponen por encima lo que llaman la razón pastoral, ¿no? Es decir, bueno, es que ahora no conviene hacer la misa tan larga, y empiezan a recortar y a hacer cosas raras, ¿no? Dice, bueno, pues si no quieres la misa tan larga, está el canon segundo, que es más cortito, pero no inventes, ¿no? Padre, Sí. en medio de la misa, estamos celebrando la misa, como yo digo de mi propia, me gusta hacerlo a veces, rezando el rosario de la Divina Misericordia, como es, como es el ofrecimiento mismo, es la pasión Jesús que ofreció el Padre por nuestro bien, pero el rosario mismo que Jesús enseñó a la Santa Faustina es el mismo, ¿no? Entonces a veces ofrezco diciendo esa frase. Entonces, ¿es bueno o malo? A ver, ¿cómo era la frase? No me acuerdo. Padre eterno, sí. Sí, me acuerdo, sí. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y eso, irlo repitiendo durante la misa. Hay veces, por ejemplo, cuando le damos a Jesús, a Dios, sí. decimos esa frasecita. Sí, o sea, a eso hay que decir, primero, no decirlo audible, o sea, que sea para adentro, ¿no? Para adentro, que no se oiga, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, que esa oración, que está muy bien y que se compagina mucho con el sacrificio eucarístico, que no me impida el estar escuchando la misa con las palabras de la misa. Por ejemplo, que usted, por rezar la coronilla, diríamos, no desconecte de las palabras que dice el sacerdote o de las lecturas del Evangelio, que no desconecte, sino que tiene que usted escuchar esas palabras, darse cuenta de la misa por dónde va, y usted interiormente puede lanzar afectos en forma de esas jaculatorias de la coronilla. Entonces sí, pero siempre y cuando no pierda el escuchar la misa. Cuando se rezaba la misa tridentina había ese peligro, que como los fieles, primero que era en latín y muchos no entendían, y segundo que el sacerdote la mayor parte de la misa está hablando en silencio, entonces muchos se ponían a rezar el rosario durante la misa. Entonces, claro, no está bien, porque lo que tendrían que hacer es estar atentos a los signos del sacerdote y estar meditando o incluso diciendo lo que usted dice, pero sin perder de vista al sacerdote y los signos que hace, ¿no? Ahora con la misa de Pablo VI, que es en voz alta y en castellano, pues con más razón, hay que estar atento. Pero se puede con esa condición, se puede. Se enseña así en los sitios, entonces,
Sí, sí. Lo que pasa es que evitar cualquier signo externo, por ejemplo, el estar o por lo menos o con el rosario pasando las cuentas. No, eso no. No. La liturgia es teocéntrica y cristocéntrica. El hombre recibe de Dios la manera de adorarle por encima de todo. El centro no es el hombre ni la asamblea. La liturgia no tiene origen en nuestra creatividad. Eso sería hacer descender a Dios a nuestro nivel en vez de hacernos subir a Él. Es abandonar la verdadera liturgia por una satisfacción banal, tratando a Dios como a un esclavo. Es lo que acabo de explicar. Muy bien, a ver. Dice el Papa Pío XII: el sacerdote hace las veces del pueblo, porque representa la persona de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto Él es cabeza de todos los miembros, y se ofreció a sí mismo por ellos. Por esto va al altar como ministro de Cristo, siendo inferior a Él. El sacrificio se ofrece in persona Christi por el sacerdote, y el pueblo, de manera distinta, lo ofrece a Dios con él en virtud del carácter del bautismo, en cuanto que el sacerdote lo representa ante Dios. ¿Ven lo que les dije? Es decir, aquí está el sacerdote. Es que como yo no sé dibujar, pongo aquí la casulla. Aquí está el sacerdote. Entonces, recuerden que él tiene el carácter del orden sagrado. Y aquí está el pueblo, la asamblea. Voy a poner cabecitas nomás, muchos. Y la asamblea tiene el carácter del sacerdocio común. El sacerdocio común. O sacerdocio real, que es el que le da el bautismo de agua. Entonces, en la asamblea, por ejemplo en la misa, gracias a este carácter del bautismo, es lo que acabo de leer, gracias a este carácter del bautismo, los fieles pueden conectar con el sacrificio que hace el sacerdote en el altar. Y pueden ofrecerlo a través del sacerdote. Lo que pasa es que el sacrificio en el altar, en la misa, que ofrece el sacerdote, no se ofrece de la misma manera el sacerdote que el pueblo. El sacerdote lo hace in persona Christi, es decir, que es Jesucristo quien posee sacramentalmente al sacerdote para usar su lengua, sus palabras, para hacer lo que hizo en la última cena y en la cruz. Es como, diríamos, el pianista que tiene el piano y viene Jesucristo y toca el piano. El piano es el sacerdote y suena la voz del sacerdote, suena la música del piano, no suena Liszt o Hermann Cohen o Chopin, no, es el piano el que suena, pero toda la gloria se la lleva el pianista. Lo mismo pasa con el sacerdote en la misa. El sacerdote ministerial es el piano, que lo puede hacer de una manera más devota o menos devota, pero es el piano. El que toca la melodía de la liturgia es Jesucristo. Entonces, el sacerdote lo que hace es actuar in persona Christi, eso es lo que significa. Y es un sacrificio ofrecido de una manera distinta, es el mismo sacrificio, es el Jesucristo en la cruz,
pero se ofrece de una manera distinta de parte del sacerdote y de parte del pueblo, porque el pueblo no actúa in persona Christi, sino que lo que hace el pueblo es, gracias a su carácter sacerdotal del bautismo, es capaz de intervenir de una manera activa, consciente, y como meterse, diríamos, meterse dentro de esa ofrenda que hace el sacerdote y la lleva a Dios Padre. Se puede meter en esa ofrenda el pueblo. Como que aquí está ofreciendo el sacerdote in persona Christi la ofrenda, que es la Sagrada Comunión, y el pueblo, por el carácter sacerdotal, se cuela dentro de esa ofrenda que va al Padre. Se cuela. Si no tuviera este carácter del bautismo, no podría colarse en esa ofrenda. No podría hacer un acto de sacerdocio, de ofrecimiento. No podría. Como por ejemplo si viniera aquí un musulmán muy devoto que ya voy a ver qué están haciendo aquí los cristianos. Y está ahí, ¡ay, qué bonito! Y se pone a rezar. Pues no. O un catecúmeno que no tiene el bautismo de agua tampoco. Y por eso le dirían, según el misal usted, pues no tendría que estar aquí, no te vamos a echar por educación. Pero usted aquí no... Usted se tiene que ir después del credo. Porque no puede hacer esa ofrenda. Igual, el que está en pecado mortal en la misa, diríamos, no cabe aquí. Tiene el sacerdocio real, lo tiene, porque el carácter no se le quita por el pecado mortal. Lo tiene, pero como que lo tiene desactivado, es decir, claro, si está en pecado mortal, ¿cómo va a ofrecer su vida al sacrificio del Padre? Si está de espaldas a Dios. Pero sí que puede ir a misa, por supuesto. ¿Por qué? Porque el que está en pecado mortal en cualquier momento puede decir me arrepiento. Y aunque no pueda comulgar, pero ya está en gracia si hace un acto de contrición. Y ahí sí que puede entonces ofrecerse en la misa. Y es que además no es necesario recibir la comunión para ofrecerse en la misa al Padre. No es necesario. Si recibo la comunión, pues más todavía me puedo ofrecer al Padre. Pero sin recibir la comunión, porque a lo mejor ya he recibido la comunión 2 veces y la tercera ya no puedo y es la tercera misa que escucho, pues entonces, como pasa por ejemplo en las misas del 2 de noviembre, pues entonces aunque no comulgue, pero sí me puedo ofrecer con el sacrificio de Dios al Padre en la misa. Lo mismo podría hacer el que esté en pecado mortal si se arrepiente y dice, bueno, la Iglesia me dice que no puedo comulgar hasta que no me confiese, pero me arrepiento de corazón, ya estoy en gracia y me ofrezco espiritualmente en la misa. Eso lo puede hacer. Pero si dice, no, yo no me quiero arrepentir, yo cuando salga voy a seguir conviviendo con esa mujer y no casarme por la Iglesia, pues no cabes en esa ofrenda, no cabes. Tienes el carácter del sacerdocio en off, no, tienes que hacerle clic con un arrepentimiento. También dice el Papa Pío XII, para que la oblación con la que en este sacrificio ofrecen la víctima divina al Padre Celestial tenga su pleno efecto, es necesaria todavía otra cosa, que se inmolen a sí mismo como víctimas, es decir, que en la Santa Misa o en cualquier celebración litúrgica el alma esté al máximo posible identificada con los sentimientos de Cristo en la redención, ofrecimiento como víctima. Eso es lo que dice también Pío XII cuando explica la activa participación. ¿Qué es la activa participación? Dice él, el reproducir en sí, por cuanto está en poder del hombre, el mismo estado de ánimo que tenía el divino Redentor cuando hacía el sacrificio de sí. La humilde sumisión de espíritu, es decir, la adoración, el honor y la alabanza a la acción de gracia y la acción de gracias a la suma majestad de Dios. Reproducir en sí mismos las condiciones de la víctima, la abnegación de sí según los preceptos del Evangelio
y el voluntario y espontáneo ejercicio de la penitencia, el dolor y la expiación de los propios pecados. Exige, en una palabra, nuestra mística muerte en cruz con Cristo. Eso dice Pío XII en la encíclica Mediator Dei. Es decir, si yo estoy en una celebración litúrgica, por ejemplo la misa, ¿por qué borré esto? Bueno, estoy aquí, todos aquí, estamos aquí en la misa, en la asamblea, ¿no? Entonces, atención que ya estamos entrando en el tema, en el aspecto subjetivo, ¿eh? Es decir, no solamente son las rúbricas, es decir, amén, ponerme de pie, ponerme sentado y todo lo que manda la rúbrica. No basta eso, sino que también tengo que tener el aspecto subjetivo, es decir, que yo me identifique con los sentimientos de Cristo al ofrecerse al Padre en el Triduo Pascual. Es decir, Señor, haz conmigo lo que quieras, estado de víctima. Que me manden lo que quieras. Que si me viene una enfermedad, pues te la ofrezca, Señor, que nunca me queje de ti. Ese estado de víctima. Entonces, si uno tiene un estado de víctima del 50%, entonces se aprovechará de la misa pues en esa medida, para poderse ofrecerse más al Padre a través del sacerdote. Si uno tiene un estado de víctima de 80%, pues claro, entonces más se va a aprovechar de la misa, muchísimo más. Si uno tiene un estado de víctima raspando, que no está en pecado mortal, pero casi, del 1%, vamos, un tibio de estos de campeonato, pues va a la misa y casi todo le rebota. Casi todo le rebota. Porque bueno, sí, algo le valdrá, pero vamos. No. Entonces, por eso ha habido santos que han vivido mucho menos tiempo que nosotros y han escuchado muchas menos misas que nosotros, y sin embargo habrán recibido muchas más gracias en las pocas misas que han acudido. Creo que es Santa María Goretti, que solamente comulgó 5 veces en toda su vida. Imagínense, una santa de 12 añitos, 5 veces comulgó. Pero ¿con qué fervor lo habrá hecho? ¿Con qué estado de víctima lo habrá hecho? El aspecto subjetivo es importantísimo. Por eso no hay que extrañarse de que personas que van a misa a lo mejor todos los días y de repente te pegan una sorpresa que dicen, pero este es cristiano, pero este ¿de dónde sale? Claro, si va a la misa como un autómata, pues... Así que lo que usted decía, ofrecerse, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y ahí meter también mi propia pasión, mi propia vida, mis propios sufrimientos. O sea que, en resumen, el aspecto subjetivo significa que yo tengo que lograr, cuando hago la acción litúrgica, la identificación con Cristo, que mi persona se parezca lo más posible a Cristo. Así es, cuanto más entonces el aspecto objetivo me traerá grandes gracias. Así entonces haré una vida litúrgica. El aspecto subjetivo se puede dividir en 2 según las potencias que yo actúe, el entendimiento o la voluntad. En cuanto al entendimiento, el aspecto subjetivo es que yo esté atento, todo lo que pueda. Atento a la acción litúrgica. Esto es respecto al entendimiento. Entonces, ya saben que en cuanto a la atención hay 2 clases de atención, que es la actual y la virtual. La actual es que yo actualmente estoy atendiendo. Y la virtual, que yo lo expliqué en los ejercicios cuando hablaba de la oración vocal, la virtual es que yo al principio tengo intención de tener atención, y la tengo, pero me viene alguna distracción y ya no escucho la misa, no me entero porque me viene la distracción, pero es una distracción sin querer. Entonces tengo una atención virtual. ¿Por qué?
porque mi voluntad no ha rechazado esa atención, sino que ha sido sin querer. Si es sin querer, es que la voluntad no ha intervenido. Es como que me he dormido con los ojos abiertos. Eso es la distracción, sin querer. En el momento en que yo me doy cuenta de que estoy distraído, puedo hacer dos cosas. O volver a la atención actual, aunque me dure poco, pero vuelvo a la atención actual, y entonces sigo en atención, hasta que me distraigo otra vez sin querer. Y entonces muy bien. Pero puedo hacer otra cosa, que es decir, me estoy distrayendo, me da igual, yo sigo ahí pensando en mis películas. Entonces ya pierdo totalmente la atención virtual. ¿Lo han comprendido? O sea, en el momento en que yo me doy cuenta de que estoy distraído y no lucho y no vuelvo a la atención, aunque sea un acto pasivo, de decir, no me esfuerzo, y sigo distraído, a partir de ahí ya no tengo ni siquiera atención virtual. Y eso ya no le gusta a Dios, ¿no? Porque ya es una negligencia clara. Esto respecto a la atención. Y luego respecto a la voluntad, el aspecto subjetivo está en lo que acabo de decir antes. Es la predisposición del alma a identificarse a la víctima de Jesús. Si Jesús es así de víctima del frente al Padre, yo también quiero ser víctima como Él. Que puede ser una persona que tenga una identificación victimal del 100%, realmente es un alma que en cualquier momento estaría dispuesta al martirio. 100%, la de los santos. Y resulta que en cuanto a la atención, apenas logra un 20% de atención, un 80% distraído, en la misa, por ejemplo. 80% distraído, pero sin querer. Pero luego, en la voluntad, tiene un 100% de identificación victimal con Cristo. Entonces, aunque él piense en su humildad que la misa de poco le ha valido porque ha estado muy distraído, aunque él piense eso, resulta que por esto, que a lo mejor él no lo ve tan claro, no se da cuenta, pero en atención a esto está teniendo muchísimos méritos y un ofrecimiento hermosísimo al Padre en la misa, y no se da cuenta, porque carga más a lo mejor su atención en que tiene muchas distracciones, y no cae en la cuenta en su humildad que de esto tiene mucho más. En cambio puede pasar al revés, uno que tenga una atención del 90%, sobre todo si se ha tomado un par de cafés antes de la misa, está con los ojos abiertos, vamos. Pero resulta que en cuanto a la victimización, pues tiene un 10%, está flojito. A mí me ha pasado cuando hacía velas nocturnas, que es de seminarista, que me tocaba pues 4 horas y media por la noche, eso era tremendo. Y bueno, llegó un momento en que dije, bueno, si no tomo algo de café, vamos, eso es ir de una pared a otra apoyándome, casi cayéndome, ¿no? No sé si les expliqué esto alguna vez, creo que lo he contado unas veces. Pero es gracioso, ¿no? Porque yo recuerdo que antes de tomar café en las vigilias, pero eso de seminarista, ¿no? Cuando hacíamos esas velas, que teníamos por la noche, todas las noches en el seminario teníamos el Santísimo expuesto toda la noche. Entonces, sin tomar café yo era esto. Me apoyaba, me quedaba así. Eso era gran parte de la vigilia, porque además estaba uno solo. Entonces había la tentación de decir, me siento y como nadie me ve, pero está Dios ahí. Eso ya es negligencia. Entonces empecé a tomar algo de café. Yo no tomo nunca café, no me gusta, pero empecé a tomar un poco de café antes de la vigilia y era estar las 4 horas de rodillas con total atención y digo, qué fervoroso me siento. Lo que hace la química, es verdad, yo lo he sentido. O sea, el café, hasta incluso unas ideas fervorosísimas y unos afectos y todo. Y claro, ahí uno cae en la cuenta de que muchas veces uno está distraído no por tibieza, sino por cansancio. Aunque no se duerma, pero muchas veces que las distracciones vienen porque no está el cerebro bien descansado. Pues yo ahí lo experimenté, digo, pero el café... el café no es una materia, o sea, no tiene por qué darme tanto fervor.
Pero ahí me demuestra, claro, es que no tengo cansancio. Y por eso se me hacía la oración muy fácil. Padre, Sí. la que hablamos por la mañana en la oración pública, cuando estamos leyendo, si no damos, como decís, la atención bien y distraída, aunque teniendo la voluntad, la gracia es un... La gracia viene, o sea, estoy muy abierto a la gracia, aunque tenga poca atención actual. Pero sí que puedo tener mucha disposición victimal, porque a lo mejor, miren, puedo salir yo de la misa apesadumbrado porque he estado casi todo el tiempo distraído sin querer, y salgo de la misa así, y de repente voy al refectorio y me ponen una comida que no me gusta, fría, de ayer, las otras comiendo el manjar de hoy, y luego encima me reprenden por lo que sé cosa, y yo, sí, Señor, me lo merezco todo, te lo ofrezco a ti. Bien, ya está. Tengo una gran potencial de victimización, de víctima, y he salido de la misa, pues eso, que he estado muy distraído, pero tal vez ha sido por cansancio, no por negligencia. Pero hay que esforzarse, siempre uno que pueda hay que esforzarse. Muy bien, lo dejamos así, muy bien, pues vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta clase que hemos tenido, que sea para tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado.